Antes de preguntarte, ¿por qué me enfermé? ¿Te has preguntado qué conflicto estresante tuviste que tu cuerpo ya no pudo seguir sosteniendo? Cuando apareció ese síntoma, ¿alguna vez te detuviste a mirar qué estaba pasando en tu vida justo antes de que tu cuerpo comenzara a hablar? ¿O simplemente seguiste como si nada, esperando que el cuerpo se callara? Porque la verdadera pregunta no es cuándo empezó la enfermedad, sino cuándo empezaste a ignorarte, a traicionarte. ¿Cómo están? Me alegro profundamente que estén aquí, porque lo que estamos a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tu cuerpo, tu historia y tu salud. En esta serie, cuando te traicionas, el origen oculto de la enfermedad, que no te va a dejar indiferente, continuaremos hablando del código del lenguaje del cuerpo, porque el cuerpo habla, el cuerpo se expresa. Es una serie en la que analizaremos el libro Cuando el cuerpo dice no, del doctor Gabor Maté. Un libro que ha sido producto de una investigación profunda, valiente y científicamente sustentada, que revela algo que pocas veces nos atrevemos a mirar. Gabor Maté es un médico canadiense, reconocido mundialmente por su arduo trabajo sobre el trauma, el estrés y el desarrollo infantil. Su filosofía se centra en que muchos de los síntomas físicos que manifestamos están profundamente arraigados en la infancia. Espero que este libro sacuda tus certezas, que incomode tus automatismos y que te lleve a replantear la manera en la que has aprendido a vivir, incluso si eso implica reconocer las veces en que te has abandonado para poder pertenecer. Algo que el doctor Maté nos plantea en su libro está relacionado con las preguntas de entrada. Si tienes o has tenido algún padecimiento, por muy pequeño que éste sea, te has detenido a observar lo que estaba pasando justo antes de que apareciera el síntoma, justo antes de que tu cuerpo empezara a hablar más fuerte para que lo escucharas, o simplemente lo callaste con un tratamiento médico. Antes de revelarte la propuesta que plantea en su libro, entremos de lleno al primer capítulo, el Triángulo de las Bermudas. Voy a iniciar contándote la historia de Mari. Mari es una mujer de poco más de 40 años, con una sonrisa tímida y un matiz de baja autoestima. El doctor Maté narra que es una mujer siempre sonriente, siempre amable. Cuando su rostro eternamente joven se le iluminaba, era imposible no responder de la misma manera. Su historia comenzó con algo aparentemente insignificante, un leve pinchazo en el dedo con la punta de una aguja. Si alguna vez has remendado tu ropa, sabes que ese tipo de herida es bastante inofensiva. No pasa a mayores. Pero el caso de Mari sí pasó. La herida no cicatrizó. Pasaron los meses y el dedo comenzó a gangrenarse. Mari consultó varios médicos, se sometió a diversos tratamientos y procedimientos quirúrgicos. Nada funcionó. Un año después,
Mari suplicaba la amputación para liberarse del punzante dolor. Pero incluso después de perder el dedo, la enfermedad se le había extendido. Los narcóticos más fuertes resultaban insuficientes para aliviar su dolor. Y cuando parecía que todo comenzaba a ceder, llegó el diagnóstico: esclerodermia, una enfermedad que el doctor Maté describe como un ataque suicida del sistema inmunitario, donde el cuerpo comienza a endurecerse desde dentro. El esófago, el corazón, pulmones, piel y otras partes del cuerpo. Ante tantas enfermedades autoinmunes como la artritis, la colitis, el lupus y muchas afecciones, el doctor se preguntaba: ¿qué hace que el sistema inmunológico, diseñado para protegernos, decida atacar? ¿Qué origina esta guerra civil dentro del cuerpo? La respuesta pronto empezaría a revelarse, cuando Maté, por puro instinto, sintió que Mari necesitaba ser escuchada. Allí se produjo una gran revelación. Detrás de esa mujer amable, sonriente, siempre dispuesta para los demás, había una historia nunca antes contada. Una historia de maltrato, abandono, gritos, miedo constante, pero también una decisión inconsciente. A los 7 años, Mari se vio obligada a callar, a sostener, a ser fuerte, para proteger a sus hermanos más pequeños, para proteger a otros, aunque eso significara abandonarse a sí misma. Nunca habló de ello, ni siquiera con su esposo. Había aprendido a no sentir, a no necesitar, a no compartir sus sentimientos con nadie, ni siquiera con ella misma. Antes de continuar con esta historia, hagamos una pausa y quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿qué he guardado en mi interior que nunca me he permitido sentir? ¿Qué emociones he sepultado para poder seguir adelante? ¿Te ha pasado como Mari, que una parte de ti te obligó a sostener, te obligó a ser fuerte, a ser valiente, cuando en realidad necesitabas ser sostenido? En su reflexión, se dio cuenta que durante todo su tratamiento, nadie, ni los especialistas, ni el propio doctor Maté, que era su médico de cabecera, se habían detenido a considerar algo fundamental: la posibilidad de que la historia emocional de una persona pudiera estar vinculada con la manifestación de una enfermedad. Se trató el cuerpo físico.
Mari tuvo muchos tratamientos, muchas intervenciones, pero todas enfocadas a sanar su cuerpo físico, pero no su mente, no su mundo emocional, tampoco su historia. Si Mari se describió como una persona incapaz de decir no, como una persona siempre atenta, siempre disponible para los demás, entonces Maté se preguntó, ¿acaso era la enfermedad la manera que tenía su cuerpo de rechazar finalmente toda aquella responsabilidad cargada durante toda su vida? ¿Era la enfermedad la forma en que su cuerpo finalmente decía no? Con casos como el de Mari, empezó a intuir que quizá su organismo estaba haciendo aquello que su mente no podía, deshacerse de las incansables expectativas que se le habían impuesto de niña y que seguía autoimponiéndose de adulta. Que tal vez, cuando en la vida se nos ha impedido tanto decir no, nuestro cuerpo acaba diciéndolo por nosotros. Y quizá, sin darte cuenta, tú también estás siendo parte de un proceso similar. Posiblemente hay un lugar silencioso dentro de ti, casi invisible, donde todo comienza a desequilibrarse, sin que te des cuenta, porque no ocurre de golpe, no es evidente, pero poco a poco, 3 dimensiones empiezan a desconectarse: tus emociones, tu cuerpo y tu capacidad de decir tu verdad. Ahí desaparecen tus límites, ahí se diluye tu autenticidad, ahí se pierden las señales que intentan decirte: esto no está bien para ti. Sin embargo, aprendiste quizá desde muy temprano que sentir era peligroso, que expresar enojo, tristeza o necesidad podría costarte amor. Y entonces hiciste lo que cualquier ser humano haría. Te adaptaste, te volviste fuerte, responsable, buena persona, pero en ese proceso algo empezó a desaparecer. Dejaste de escucharte, dejaste de priorizarte y tu cuerpo comenzó a cargar lo que tú dejaste de expresar. Ahora te pregunto, si estás viviendo situaciones similares, ¿en qué momento te traicionas? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando todo dentro de ti gritaba no? ¿Dónde dejaste de escucharte? ¿Dónde te perdiste? Porque salir de ahí no implica luchar contra tu cuerpo, sino volver a ti, volver a sentir, volver a poner límites, volver a decir no, antes de que tu cuerpo lo diga por ti, antes de que tu cuerpo empiece a hablar el lenguaje que tú dejaste de usar. Y aquí está la primera enseñanza de este libro. Somos mucho más que un cuerpo físico. Somos mente, cuerpo, emoción, historia. Somos un sistema integral. Somos seres holísticos. Y aunque esta visión no es nueva, pues ya ha sido reconocida a lo largo de la historia por múltiples culturas, así como por médicos y pensadores que entendían la profunda conexión entre cuerpo y mente, parece
que nos olvidamos de ello. Pareciera que esta información desaparece de nuestro ser sabio, como si fuera tragado por una especie de triángulo de las Bermudas médico. Y si enfermamos, dejamos todo en manos de un buen tratamiento médico, lo cual es perfecto, pero incompleto, porque los tratamientos médicos son estupendos para tratar los síntomas físicos. Sin embargo, ¿qué hay detrás de tu dolor emocional? ¿Qué tratamiento sigues para aliviar la mente, el corazón, el alma? Desde este enfoque, la salud no puede delegarse únicamente a lo externo. La enfermedad no es solo algo que te tocó por herencia o azar. Y aquí es donde se integra la segunda enseñanza. La enfermedad tiene una historia y muchas veces esa historia está ligada a nuestras condiciones de vida y especialmente a lo que hemos callado. Especialmente está ligada a las muchas veces que de manera inconsciente nos traicionamos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando decimos a algo que sí, cuando en realidad teníamos el deseo de gritar que no. Cuando por dentro nuestro cuerpo tiene ira, miedo, vergüenza, dolor, pero anteponemos una sonrisa para evitar conflictos, para pertenecer, para no incomodar. ¿De qué manera te estás traicionando tú? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando tu cuerpo gritaba no? Por ello, además del tratamiento médico, Mate propone algo más: comprender tu vida, reconocer qué te ha estresado, qué has reprimido, qué has sostenido en silencio durante demasiado tiempo. Es necesario sanar el cuerpo, pero es más necesario empezar a sanar lo que hay detrás de ese malestar físico. Su invitación es clara: volverte consciente de lo que vives y de cómo tu cuerpo responde, porque somos seres holísticos, porque todo síntoma tiene historia, una historia que solo tú puedes empezar a sanar. Ahora, pasemos al capítulo 2. La niña demasiado buena para ser verdad. Muchas veces he escuchado que preguntamos: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Esto me da una idea de que tal vez pensamos que si somos demasiado buenos, siempre nos va a ir bien. Sin embargo, la gente demasiado buena también tiene una historia. También se ha traicionado y, sobre todo, ha reprimido sus emociones para poder ser aceptada, para poder pertenecer. Posiblemente las circunstancias de tu vida te llevaron a construir una versión de ti que aprendió a ser demasiado bueno, mucho antes de saber quién eras realmente. No fue una elección consciente, fue una estrategia de supervivencia. Quizá, como esa niña de la que hablaremos más adelante, tú descubriste que ser complaciente, amable, responsable y fácil de querer te garantizaba algo fundamental: conexión, amor, seguridad emocional. Y en ese descubrimiento silenciosamente comenzaste a moldearte.
te volviste quien los demás necesitaban, aunque eso significara alejarte de lo que sentías. Porque ser demasiado bueno no es solo una cualidad, es muchas veces una renuncia. Renuncia a tu enojo, renuncia a tu incomodidad, renuncia a tu verdad. Aprendiste a no causar problemas, a no decir no, a no incomodar. Aprendiste a sostener, a cuidar, a responder, incluso cuando por dentro algo en ti se tensaba. Y eso en la vida cotidiana se ve más de lo que imaginas. Se ve cuando dices sí automáticamente, aunque estés agotado. Cuando priorizas a todos antes que a ti, sin siquiera cuestionarlo. Cuando te cuesta poner límites porque temes decepcionar. Cuando te sientes culpable por necesitar espacio, descanso o reconocimiento. Se ve cuando sonríes mientras algo dentro de ti se contrae, cuando aprendes a ser demasiado bueno para los demás, pero dejas de pensar en ti, cuando dejas de preguntar, ¿qué necesito yo? Cuando no has comprendido que tu cuerpo necesita descanso y tú sigues adelante, que tu cuerpo necesita hacer un alto y tú no paras, muchas veces por cumplir con las expectativas de los otros. ¿Acaso esto no es traicionarte? Piensa esto. Cuando eres una persona demasiado buena, ¿qué te callas? ¿Qué soportas? ¿Qué reprimes? ¿Por cuánto tiempo? ¿Será parte de tu traición a ti mismo? ¿Será parte del estrés crónico en tu vida? ¿Puedes comprender ahora por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Tal vez las personas demasiado buenas llevan cargando un cúmulo de emociones reprimidas. Tal vez han vivido acontecimientos estresantes que callan para no incomodar. Le decía al doctor una paciente bastante enferma: mi cuerpo me dice que no con frecuencia, pero yo sigo adelante, no aprendo. Mate encuentra que muchos estudios han concluido que la implicación emocional excesiva, la falta de independencia psicológica, el amor y afecto excesivos, la incapacidad de sentir y la incapacidad de expresar ira han sido señalados como posibles factores en el desarrollo de una enfermedad. Y te voy a explicar el motivo más adelante. Además, antes de la aparición de los síntomas, los pacientes experimentaron vivencias traumáticas que amenazaron su sistema de seguridad. En un experimento citado por Mate, el 85% de los pacientes experimentaron un síntoma poco después de haber vivido acontecimientos estresantes. La característica común fue la incapacidad de sobrellevar una situación difícil, lo que provocaba un sentimiento de incompetencia y fracaso, un sentimiento de frustración. Gradualmente, las necesidades insatisfechas, la satisfacción de las necesidades de otros deja de experimentarse como algo estresante, se vuelve algo normal. No obstante, estas son formas de estrés crónico, muchas veces inconscientes, que a la larga terminan rompiendo el equilibrio del sistema inmunológico.
Lo que este capítulo nos revela no es que ser buena persona sea un problema. El problema es sacrificar los propios deseos y necesidades por anteponer las necesidades de los demás, la aprobación de los demás. El problema es dejar de ser auténtico para ser aceptado. Esto tiene un costo que tu cuerpo registra, porque recuerda que tu cuerpo lleva la cuenta. Cada emoción que no expresas no desaparece, se queda en ti, se acumula, se traduce. Y con el tiempo, esa desconexión entre lo que sientes y lo que muestras puede convertirse en tensión crónica, en estrés persistente, en enfermedad. Y por si fuera poco, es muy frecuente que adoptemos la idea de que nuestra enfermedad es un castigo por nuestra insensatez, por nuestro comportamiento. Es frecuente que las personas se acusen a sí mismas de merecer algún infortunio. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido así? Gabor Maté precisamente señala que el propósito de escribir este libro es disminuir el índice de culpabilidad ante una enfermedad y que aprendamos a asumir la responsabilidad que corresponde, a medida que comprendamos que la relación existente entre estrés y la enfermedad es muy estrecha, porque cuando más sepamos sobre nosotros mismos, menos propensos seremos a convertirnos en víctimas pasivas. Tomaremos cartas en el asunto, aprendiendo a poner límites, aprendiendo a decir no cuando queramos decir no. Cuando aprendamos a respetarnos y entendamos que podemos seguir siendo buenos siempre y cuando no permitamos que los demás invadan nuestra vida. Cuando tengamos claros nuestros límites. Y recordemos una vez más que la raíz de nuestro comportamiento actual puede estar en la infancia. Puede ser originado por una situación aún no resuelta. Recordemos que lo no resuelto en la infancia se convierte en una importante fuente de estrés psicológico en la edad adulta. Y vamos por el mundo pensando que no hay nada estresante en nuestra vida o que el estrés que vivimos no es necesariamente malo. Me impactó mucho el caso narrado por Maté. El caso de Jacqueline Dupré, cuya enfermedad y muerte son un ejemplo de los efectos devastadores del estrés provocado por la represión emocional, afirma el autor. Jacqueline Dupré fue una prodigiosa violonchelista británica que cortaba la respiración y dejaba a todo su público embelesado, apasionada, intensa y desinhibida en el escenario. Todo lo contrario a su personalidad sensible, callada y tímida. Una típica niña demasiado buena. Pero muy en el fondo, Jackie sabía que no le gustaba a nadie en el colegio. Todos le hacían burla. Fue una chica con problemas para expresarse con palabras, siempre ocultando sus sentimientos, siempre reprimiendo el resentimiento que tenía hacia su madre, incapaz de renunciar directamente a las expectativas que el mundo había puesto sobre ella, incapaz de ser fiel a sí misma.
siempre amoldándose a las expectativas y necesidades de los demás. Represiones emocionales que liberaba y expresaba por medio de la música. Era como si obligara al instrumento a expresar su agresividad interna. Era como si hasta el momento en que por primera vez subió al escenario, hubiera tenido un muro de ladrillos ante ella que bloqueaba su comunicación con el mundo. Pero justo en el momento en que empezó a tocar, aquel muro se vino abajo y se sintió capaz de hablar por fin. Un relato narrado por la propia Jacqueline du Pré. La voz del violonchelo fue su única voz. Reconoció su hermana, que consideraba que su música era la salvación. Pero no lo fue, argumenta el doctor Maté. Funcionaba para el público, pero no para ella. La gente amaba su música apasionada, pero ninguna de las personas que importaban a Jacqueline la escuchó nunca verdaderamente. Nadie la escuchó. Trágicamente, también ella era sorda a su verdadero ser. Y pronto la enfermedad dio fin a su vida. Esta historia me lleva a preguntarme, ¿qué tanto escuchamos a nuestro verdadero ser? Haciendo una conexión con las propuestas terapéuticas de Van der Kolk en el cuerpo lleva la cuenta, como la música, la danza, el teatro, yoga, cabe hacer un alto para reflexionar sobre la forma en que estamos adoptando esas prácticas. Si tú has decidido adoptar una práctica que te ayude a liberarte emocionalmente, es momento de preguntarnos de qué forma estoy adoptando esas prácticas. Para hacer un recuento sobre lo que logramos liberar a través de ellas y para preguntar, ¿son para mí una terapia o una evasión? Incluso cuestionarnos si son suficientes o necesitamos acompañamiento, contención, soporte. Todo lo que Jackie no encontró a través de su música. También cabe la pregunta, ¿qué tan buena persona buscas ser con los demás sin considerar tus necesidades? Hoy sabes que la represión emocional tiene un costo alto, un costo que no siempre se manifiesta de inmediato, pero que tu cuerpo registra silenciosa y pacientemente. Tu cuerpo aguarda, soporta, hasta que se rompe el límite. Y entonces, las preguntas que este capítulo nos deja no son incómodas, son profundamente honestas. ¿Quién eres cuando no estás intentando ser suficiente con los demás? ¿Dónde estás siendo demasiado bueno a costa de ti mismo? ¿Qué parte de ti sigue pidiendo permiso para existir?
Si algo me deja este capítulo y que quiero destacar, son 3 puntos. Los efectos de la represión emocional son devastadores en el desequilibrio de la salud física. Generalmente, antes de que aparezca un síntoma, la persona vivió un evento estresante. Y la tercera, además, la hago como una invitación. No permitamos que los demás invadan nuestra vida. Pongamos siempre límites claros. Dejemos de traicionarnos a nosotros mismos. Tal vez hoy no se trata de dejar de ser buena persona, sino de empezar a ser personas más reales, de permitir sentir sin censura, de decirle lo que necesitas, aunque tiemble la voz, de reconocer que cuidarte no es egoísmo, es coherencia interna, porque el verdadero bienestar no nace de cumplir expectativas, sino de habitarte sin traicionarte. Y quizá en ese proceso descubras que no necesitas ser demasiado bueno para ser verdad. Solo necesitas ser tú. En el capítulo 3, Estrés y competencia emocional, plantea que nuestro día a día está necesariamente acompañado de interacciones sociales, interacciones emocionales que afectan a nuestras funciones biológicas de maneras infinitas y sutiles en casi cada momento de nuestras vidas. Encuentro coincidencia entre Maté y Corbera, en tanto que consideran que las interacciones con otros seres humanos son importantes para determinar nuestra salud, nuestro grado de bienestar, por lo que es crucial entender el delicado equilibrio de las relaciones que vinculan nuestras dinámicas psicológicas, nuestro entorno emocional y nuestro estado fisiológico. Quizá hay algo en tu vida, en tus relaciones interpersonales que has aprendido a normalizar, pero que tu cuerpo nunca deja de registrar. El estrés. No solo el que viene de afuera, como las exigencias, el trabajo, las responsabilidades, sino el que se genera dentro de ti cada vez que no puedes procesar lo que sientes. Porque el estrés, como lo plantea Maté, no es únicamente lo que te sucede. Son alteraciones internas que se producen cuando el organismo percibe una amenaza a su existencia o bienestar. Es lo que ocurre en tu interior cuando no tienes los recursos emocionales para responder a lo que te sucede. El estrés es un mecanismo natural del organismo que nos permite reaccionar ante un evento impactante. Es un mecanismo natural que nos mantiene a salvo, que nos permite sobrevivir y evolucionar. Pero el problema se presenta cuando el estrés es excesivo, cuando es constante, cuando las exigencias exceden tu capacidad. Sally aporta una analogía interesante para que comprendamos lo que el estrés mantenido hace en nuestros cuerpos, para describir los efectos de una fuerza actuando contra una resistencia. Y nos pide que imaginemos una goma elástica estirada. Algunos de estos cambios
los podemos ver a simple vista, pero otros requieren observarse bajo el lente de un microscopio. Imagina que sigues tensando la goma elástica. Poco a poco le vas imprimiendo más fuerza. La estiras un poco más, solo un poco más, hasta que ésta alcanza su límite de resistencia. ¿Qué va a pasar con la goma? Se rompe, se deforma. Lo mismo pasa cuando rompemos el límite que nuestro cuerpo soporta, producido por el estrés mantenido, que entre otras cosas impide que el sistema inmunológico se repare. Esto acontece sin que nos demos cuenta. Eso es lo que acontece en nuestro interior cuando mantenemos el estrés. Podemos considerar que tenemos una vida saludable, que hacemos ejercicio, comemos saludable, descansamos, dormimos bien. Agrega aquí todo lo que se puede integrar como característico de lo que llamamos vida saludable. Alan, un ingeniero de 47 años, al que le diagnosticaron cáncer de esófago, también consideraba que llevaba una vida saludable. No fumaba, no tomaba, le gustaba su trabajo, se alimentaba bien, por lo que le sorprendió mucho el diagnóstico. Cuando el doctor Maté le preguntó si había sufrido estrés en el periodo que precedió a su diagnóstico, Alan aseguró que sí, había estado estresado, pero era estrés del bueno, un estrés que venía de su trabajo. Sin embargo, cuando el doctor Maté profundizó un poco más, descubrió que Alan jamás se negaba a hacer algo que le pidieran. Trabajaba incansablemente. Aseguraba que le gustaba mucho su trabajo. Sin embargo, su vida incansable y motivada tenía una razón oculta. Llevaba 10 años en una relación matrimonial distante. Al parecer, Alan evadía con su trabajo una situación que evitaba enfrentar. A lo largo de años de práctica clínica, observación e investigación, el doctor Maté empezó a observar patrones repetidos en sus pacientes. Poco a poco identificó una constante inquietante. Muchos de sus pacientes tendían a reprimir sus emociones. Esta represión emocional sostenida en el tiempo genera estrés crónico. Recordemos que el estrés es necesario para hacernos reaccionar ante un evento impactante en nuestra vida. El estrés agudo nos permite la supervivencia. Los niveles elevados de estrés causan mayor producción de cortisol. El cortisol inhibe o reduce la actividad del sistema inmunitario a fin de reaccionar ante un evento impactante. Una vez que pasa el evento estresante, el efecto inmediato de nuestro cuerpo es reparar los daños físicos provocados por el estrés. Esto es algo normal. Estamos preparados para ello. Sin embargo, los seres humanos tenemos la cualidad de pensar, sentir y recordar. Al parecer,
un arma de doble filo porque nos hace susceptibles de permanecer en estrés crónico. Muchas veces vivimos percibiendo amenazas reales o imaginarias. En este estado, cuando el estrés es mantenido, nuestro cuerpo produce mucho cortisol, pero no alcanza a reparar los daños físicos y el sistema inmunológico rompe su equilibrio. Y al tener un sistema inmunológico en desequilibrio, es más fácil que los síntomas aparezcan. Lamentablemente, las personas nos encontramos atrapadas en un estilo de vida y patrones emocionales perjudiciales para nuestra salud. La fisiología del estrés corroe el cuerpo, no porque esté viejo o porque hayamos nacido con un cuerpo débil, enfermizo, tampoco del todo por herencia genética, y de ello habla la epigenética, sino porque nos hemos habituado tanto al estrés crónico que ya no poseemos la capacidad de reconocer sus señales y porque no nos damos la calma, la tranquilidad que nuestro cuerpo necesita para reparar el sistema inmunológico. Como podemos ver, muchas enfermedades no nacen solo en lo físico, sino en ese punto invisible donde dejamos de escucharnos para encajar. Hagamos un ejercicio. Responde internamente. ¿Cuáles son las condiciones básicas o necesarias de una vida saludable? Es más, puedes responder en el chat. ¿Cuáles son esas condiciones básicas o necesarias de una vida saludable? Tal vez podemos mencionar nutrición equilibrada, hidratación adecuada. ¿Qué más? Actividad física regular. ¿Qué otras pensaste? Tal vez incluiste los lazos familiares. ¿Hay algo más? ¿Te ha pasado o te pasó que te diagnosticaron una enfermedad a pesar de llevar una vida saludable? Seguramente a más de uno nos ha pasado. Vamos por la vida creyendo que hemos logrado un equilibrio sano en nuestro día a día. Tenemos disciplina, tenemos trabajo, proyectos y nos parece obvio tener estrés bueno. El que decimos se produce con las actividades cotidianas. Sin embargo, una vez más el doctor Mate nos pide que paremos, que analicemos si en nuestra vida saludable y a través del estrés bueno estamos dejando de lado la expresión emocional, si estamos cayendo en la represión emocional. Analicemos si en nuestro interior existen acontecimientos físicos o emocionales que el organismo interpreta como una amenaza. Analicemos si con nuestra vida saludable en realidad estamos ocultando agentes estresantes que nos negamos a reconocer. Porque esa vida saludable, aunque es una decisión excelente, no es suficiente si no atendemos aquello que nos estresa, pero sobre todo que nos estresa interiormente cuando reprimimos nuestras emociones.
cuando nos traicionamos. Sully señaló que los principales estresores en la vida de la mayoría de los seres humanos son emocionales, experiencias subjetivas que proceden del interior de nosotros mismos, experiencias en las que somos conscientes de un estado emocional como la ira, la alegría, el asco, el miedo o la alegría, junto a sensaciones corporales que las acompañan. Experiencias subjetivas inconscientes para nosotros mismos, pero que se muestran a los demás a través de nuestro lenguaje corporal. Por ejemplo, pero que de cierta manera marcan la pauta de adaptación a la vida desde la infancia. Por ejemplo, cuando un niño muestra una actitud poco tolerada por los padres, la actitud de un niño que es castigada o reprimida por ellos mismos. Más adelante viene la autoinhibición para evitar vergüenza o rechazo. Situaciones que comprometen la competencia emocional, porque en el futuro esa persona no sabrá cómo manejar efectivamente sus sentimientos y sus deseos. Y de esa manera aprendimos a funcionar, pero no necesariamente a sentir. Y eso en la vida cotidiana se vuelve invisible, pero constante. Se manifiesta cuando no sabes exactamente qué te pasa, pero te sientes abrumado. Cuando dices, todo está bien, aunque tu cuerpo esté en tensión. Cuando te cuesta identificar si estás triste, enojado o simplemente agotado. Cuando reaccionas de más o no reaccionas en absoluto. Y si hacemos una remembranza de nuestra vida, caeremos a la cuenta de que, de cierta manera, todos hemos reprimido alguna emoción, por lo que la lectura de este libro nos da la oportunidad de que consideremos en serio el concepto clave, nuestra competencia emocional. Esa capacidad o dificultad para reconocer lo que sientes, para nombrarlo, expresarlo y actuar en coherencia con ello. Esa capacidad para ser conscientes cuando experimentemos estrés. La facultad de distinguir entre reacciones psicológicas pertinentes para la situación presente y aquellas que representan vestigios del pasado, que representan necesidades inconscientes e insatisfechas de nuestra infancia, y de las que ya hablamos en el libro de Van der Kolk. La competencia emocional nos da la capacidad de reconocer conscientemente nuestras necesidades genuinas y satisfacerlas en vez de reprimirlas, con tal de recibir la aceptación o aprobación de otros. Es comprensible que nadie te enseñó necesariamente a hacerlo. Tal vez creciste en un entorno donde sentir era incómodo, donde expresar enojo era inaceptable, donde la tristeza debía ocultarse o donde tus necesidades emocionales no tenían espacio. La falta de competencia emocional no significa debilidad,
significa que hubo una desconexión y esa desconexión tiene un impacto directo en tu cuerpo. Pero cuando no puedes procesar una emoción, tu sistema nervioso permanece activado. El estrés no se libera, se queda, se cronifica. Tu cuerpo entra en un estado de alerta sostenido como si siempre hubiera algo que resolver, aunque no sepas qué es. Y con el tiempo, ese desgaste pasa factura. No porque tu cuerpo falle, sino porque estás sosteniendo lo que tú no has podido integrar. Pero a través de esta lectura, hoy tenemos la oportunidad de comprender que la alteración crónica lleva a la mala salud, que necesitamos la competencia emocional para evolucionar si deseamos protegernos del estrés oculto que provoca riesgos para nuestra salud. Y es lo que tenemos que recuperar si queremos curarnos. Incluso la competencia emocional es lo que debemos fomentar en nuestros hijos como la mejor medicina preventiva. Así que el día de hoy, la invitación es a desarrollar una relación consciente con nuestras emociones, a detenernos y preguntarnos constantemente, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Dónde lo percibo en mi cuerpo? ¿Qué necesito en este momento? En lo cotidiano esto puede ser tan simple y tan desafiante como darte permiso de pausar antes de responder. Cómo reconocer que estás cansado sin justificarlo. Cómo expresar un límite antes de que se convierta en resentimiento. Porque cada emoción que logras reconocer y expresar es estrés que no se acumula. Y cada vez que te escuchas, tu cuerpo deja de tener que gritar. Quizá no se trata de eliminar el estrés de tu vida, sino de dejar de ignorar lo que lo generó dentro de ti. Porque cuando desarrollas competencia emocional, no solo entiendes lo que sientes, te vuelves cada vez más capaz de sostenerte a ti mismo sin abandonarte. Y en ese acto profundo y silencioso comienza la verdadera regulación. No la que te exige ser fuerte, sino la que te permite ser consciente, presente, auténtico contigo, la que te permite dejar de traicionarte y ser más tú. Para cerrar el apartado de hoy, quiero recapitular algunas ideas. Cuando se nos ha impedido aprender a decir no, nuestro cuerpo puede acabar diciéndolo por nosotros. El estilo en que afrontamos nuestras emociones puede ser una de las claves de las enfermedades crónicas. Mate nos invita a darnos la oportunidad de mirarnos como seres holísticos, a darnos la oportunidad de reconocernos como seres conectados, cuerpo, mente, emociones, y que nos demos la capacidad de observar las incidencias encontradas en las historias clínicas que nos narra, incluso para ir confrontando lo que se plantea con nuestra vida personal. La atención médica es necesaria y pertinente si tienes un padecimiento físico, pero también es preciso que a la par
Aprendamos a escucharnos, aprendamos a sentir, aprendamos a expresar lo que hemos callado. Porque al combinar la atención física, la atención médica, con la liberación del alma, con la liberación emocional, la respuesta al tratamiento es más poderosa, más rápida, más verdadera. Ayudamos a nuestro cuerpo a responder al tratamiento. Combinemos la prescripción médica que viene del exterior con la transformación de nuestro interior. Ahora te pregunto, ¿dónde estás diciendo sí cuando tu alma grita no? ¿Dónde te estás abandonando para ser aceptado? ¿Qué emociones has aprendido a reprimir para seguir funcionando? ¿Ya identificaste desde la perspectiva de Maté cuál es el origen oculto de la enfermedad? Me gustaría leerte. Escribe tus respuestas en el chat y hagamos comunidad. Una comunidad de salud emocional. Nos vemos en el siguiente episodio, en el que hablaremos del precio de ser fuerte, cuando adaptarte te enferma.